En el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson dialogaremos con Fabián Kremaski, médico neurocirujano, para saber qué es el Parkinson, cuáles son sus consecuencias y qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de consultar a un especialista. Doctor, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica. Se dice que es neurodegenerativa. Degenerativa en este caso significa que es una enfermedad donde las neuronas van muriendo en el transcurso del tiempo. Por eso es neurodegenerativa. Esto hace que estas neuronas produzcan una sustancia o produzcan menos una sustancia que es la dopamina, y esa disminución de esta sustancia química manifiestan los síntomas clásicos como la lentitud, que se llama bradicinesia, la rigidez y el temblor. Pero también hay manifestaciones no motoras de la enfermedad. Esa sería básicamente la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo va progresando la enfermedad de Parkinson en la progresión suele ser lenta. Es una manifestación lenta, es una enfermedad justamente que porque es lenta al principio suele ser difícil de diagnosticar. Porque un paciente puede tener lentitud debido a muchas cosas. Entonces no es fácil el diagnóstico de la enfermedad justamente por estas características. De hecho, a los pacientes les decimos que cuando hay un cambio muy brusco, muy agudo, generalmente no es Parkinson o no es por la enfermedad de Parkinson, sino que hay que descartar otro tipo de cosas. Pero sí es progresiva. ¿Hay una edad determinada en la que puede aparecer la enfermedad de Parkinson? Muy buena pregunta. Nosotros siempre tenemos la idea de que la enfermedad de Parkinson se da solamente en los ancianos, pero no. Hay también un grupo de pacientes, inclusive hasta menores de 40 años, que tienen la enfermedad de Parkinson. De hecho, los pacientes que nosotros operamos, que hacemos la cirugía de Parkinson, se dan más en el grupo de los pacientes jóvenes con la enfermedad. ¿Y esto es por este factor hereditario que mencionaba al principio? El 12% de la enfermedad de Parkinson es hereditaria en realidad. La causa no se conoce. Como muchas cosas en neurología no conocemos la causa, hay distintas teorías. Aparentemente se cree que la enfermedad se originaría en el intestino por algún trastorno a ese nivel, que después ciertas toxinas repercuten en el cerebro, manifestando esta muerte de las neuronas que yo les decía y con la disminución de la dopamina. Pero todas estas son teorías que todavía no conocemos. Como causas más o menos sabidas es el uso de pesticidas. Hay una relación entre el uso de pesticidas y enfermedad de Parkinson. No conocemos todavía con profundidad otras causas concretas de la enfermedad. Es decir, que estos pesticidas estarían actuando sobre el sistema nervioso central. Es una de las hipótesis. Por eso, bueno, todos sabemos el peligro de los pesticidas y esta es otro peligro más. Así como evidentemente va avanzando la ciencia para descubrir de dónde viene el Parkinson, ¿cuánto ha avanzado en el tratamiento? Bien, esa es una pregunta muy buena porque yo creo que es lo fundamental. Lo más importante de la enfermedad de Parkinson, que fue descrita por James Parkinson en 1817, sigue siendo justamente lo no farmacológico, lo no quirúrgico. Siguen siendo las medidas básicas de ejercicio físico, ejercicio mental, o sea, tener un cerebro activo, porque lo que le decimos a los pacientes, el cerebro es como un músculo. Si no se entrena, se pierde. Como esto es una enfermedad neurodegenerativa, donde hay pérdidas de neuronas, la mejor forma de contrarrestar las pérdidas en las neuronas es ejercitando el cerebro. Entonces, ejercicio físico, ejercicio mental, una buena alimentación, reposo, sociabilizar. Eso lo vimos con la pandemia, donde las personas no podían sociabilizar y se notó un deterioro. El reposo adecuado y el control del estrés sigue siendo la base del tratamiento. Y eso es no negociable. Eso no se negocia, porque a veces el paciente dice, yo escuché que usted pone un chip en el cerebro y súper moderno. Sí, pero nosotros lo primero que hacemos es haga estas cosas primero, después vemos si llega a la cirugía o no, y después de la cirugía va a tener que seguir haciendo ejercicio físico, ejercicio mental, la nutrición adecuada. Esa es la base de la pirámide. Lo más sencillo, lo más barato, lo más económico y lo que tenemos todos al alcance.
Lo demás es accesorio a eso. Si no tenemos eso, nada de las cosas modernas funcionan. Usted mencionaba la importancia que tiene el estrés en esta enfermedad como en otras, ¿no? Exacto. Bueno, pero ¿qué pasa en un siglo XXI tan convulsionado que ha pasado por pandemia, que está pasando por una guerra? ¿Cuándo no hemos tenido pandemia? ¿Cuándo no hemos tenido guerra? ¿Cuándo? Lo que hay que entender que el estrés, tenemos un estrés fisiológico, normal, útil y saludable. Es el estrés que nos permite hacer las cosas diarias. O sea, el estrés no es sinónimo de malo. Eso se llama el eustrés, que es el estrés fisiológico, normal. Todos tenemos estrés. Todos tenemos hambre. Otra cosa es el hambre patológica, que me lleva a la obesidad. Una cosa es el estrés fisiológico normal, que me lleva a trabajar, a hacer las cosas diarias. Y otra cosa es el estrés patológico, que no es obligatorio. Tenemos que sacarnos de la cabeza que tenemos que estar estresados. Eso es mentira, no es así. No lo fue antes, no lo es ahora, ni lo será en el futuro. No hay que caer en que todos vivimos estresados porque no es así. ¿Cuál es la esperanza de un enfermo de Parkinson en sus tratamientos? Usted recién mencionaba un chip. ¿Por qué no me cuenta un poquito más de eso? Primero, cabe aclarar que los pacientes no fallecen de la enfermedad, sino con la enfermedad. Yo decía que esto es una enfermedad crónica, lentamente progresiva. Con los tratamientos y los cuidados actuales son raras las complicaciones. Eso es muy importante que el paciente lo entienda para sacar esa angustia, justamente el estrés patológico, decir, bueno, me voy a morir con esto. No, eso no es lo más frecuente, pero sí vivir con la enfermedad. Por eso es tan importante conocer la enfermedad, que el paciente conozca sus síntomas, conozca los tratamientos. Y dentro de los tratamientos ya hablamos de lo no farmacológico, después viene lo farmacológico. El neurólogo clínico generalmente da un neuroprotector. Neuroprotector significa un medicamento que protege para que las neuronas no mueran tan rápido, por eso se llaman neuroprotectores. Hay algunos muy buenos en el mercado y esa suele ser la primera fase del tratamiento farmacológico. Y después va a depender de la edad del paciente. Si el paciente es joven, se da un tipo de tratamiento que se llaman agonistas dopaminérgicos. Si usted recuerda, Sandra, yo le dije que las neuronas que se morían eran productoras de la dopamina. Entonces estos agonistas dopaminérgicos lo que hacen es que las neuronas que quedan vivas puedan producir más dopamina para compensar de las que se pierdan. Eso se da en los jóvenes. En cambio, la estrategia en los pacientes más ancianos es dar directamente una dopamina extra. La que falta se le da. Pero esa estrategia se usa en el anciano. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que hay una luna de miel de la dopamina. Cuando se da en forma externa, anda bien, pero unos años, como la luna de miel. Dura un tiempo y después volvemos a lo de antes. Entonces, cuando se pierde esa luna de miel, que suele ser 5, 6 años, 7, 8 años, vienen las complicaciones de la dopamina. El remedio es peor que la enfermedad. Si nosotros, una persona de 40 años, empezamos con dopamina, ya sabemos que a los 45, 48 años va a tener las complicaciones. Por eso, el neurólogo clínico es el único especialista que le va a decir al paciente qué estrategia seguir. La cirugía no es para todos, es para aproximadamente el 30% de los pacientes. Aquellos pacientes donde tuvieron una muy buena respuesta a la dopamina, pero después se perdió la luna de miel, o la misma dopamina produce alteraciones como movimientos anormales que se llaman disquinesias. En ese caso, la cirugía es la mejor opción. ¿A qué señales tenemos que estar atentos, físicas o intelectuales, para estar pensando, tengo que visitar a un especialista? La clásica es el temblor, pero siempre le decimos a los pacientes que el 24% de los pacientes con enfermedad de Parkinson no tienen temblor. Y no todos los temblores son por enfermedad de Parkinson. De hecho, la enfermedad del temblor esencial benigno es la más frecuente. La enfermedad de Parkinson es la segunda con respecto a los temblores. Pero es la más clásica, es la que todo el mundo lo puede ver. De hecho, el paciente lo ve, el familiar lo ve, estás temblando al dar al neurólogo a ver si tenés Parkinson. Pero en realidad, para que haya diagnóstico de enfermedad de Parkinson tiene que haber lentitud en los movimientos, lo que se llama bradicinesia. Sin bradicinesia no hay enfermedad de Parkinson.
Es como decir, síndrome febril. Si no tengo fiebre, no tengo síndrome febril. Si yo no tengo lentitud, bradicinesia, no tengo síndrome parkinsoniano. Pero el paciente no siempre lo nota, por eso tiene que consultar al médico cuando ve que la persona está más lenta en los movimientos habituales, está más rígido, aunque no tenga temblor. Esos serían los signos de alarma más importantes. ¿Y en el plano cognitivo, por ejemplo, con la comunicación? No es de inicio, suele ser motor en estos tres aspectos, pero después sí, al ser una enfermedad neurodegenerativa, otras regiones del cerebro se pueden afectar y sí puede haber trastornos de memoria, pero eso es mucho más avanzado, no es al inicio de la enfermedad. Usted como médico ha podido observar que la gente en general es consciente de la existencia de esta enfermedad, que es necesario hacerse chequeos o llegan cuando ya la enfermedad está avanzada. Generalmente llegan cuando... A ver, esa pregunta no es tan sencilla de responder porque cuando el paciente llega a la consulta, o sea, cuando tiene, por ejemplo, la lentitud, la rigidez, el temblor, la enfermedad empezó 10 años antes. Eso es lo que se calcula. O sea, yo empiezo con la enfermedad, dentro de 10 años se va a empezar a manifestar. Esto es como, imagínense un témpano gigante. La puntita del témpano es el temblor, la rigidez, la bradicinesia. Pero por debajo hay una gran cantidad de síntomas que son totalmente inespecíficos, que no hay forma de que el médico ni el paciente se den cuenta. Obviamente con el diario del lunes yo digo, tengo estos problemas hace 5 años, seguramente ahí empezó. Una de las investigaciones, de hecho ahora en abril vuelve la invitada la profesora Birgit Hall, que es la presidenta de la Federación Mundial del Sueño de la Universidad de Innsbruck, y ella es especialista en trastornos del sueño en Parkinson. Y vino en el 2020, el 4 de marzo, justo antes de la pandemia, por eso me acuerdo, y ella es investigadora en los trastornos del sueño precoces que identifican qué paciente va a tener enfermedad de Parkinson o está cursando los estadios iniciales de la enfermedad de Parkinson. Y uno de esos es lo que se llama la actuación del sueño REM. ¿Qué es esto tan raro? El sueño REM es el que nosotros soñamos, el que tenemos en soñaciones. Cuando se soñé que estaba en tal lugar, ese es el sueño REM. Y el paciente lo actúa. Por ejemplo, si yo sueño que estoy boxeando, el paciente boxea. Si yo sueño que estoy caminando, el paciente camina dormido. Esa es la actuación del sueño REM. Eso ya se ha identificado que es casi patognomónico, o sea que es muy, muy característico de la enfermedad de Parkinson. Por eso siempre decimos a los pacientes, cuando tienen trastorno del sueño, no hay que pensar en la enfermedad de Parkinson, pero no hay que tomar la pastillita para dormir, sino que hay que consultar. Acá en Mendoza tenemos excelentes neurólogos clínicos que se dedican a enfermedades del sueño. Y el médico neurólogo especialista en sueño va a determinar qué tipo de trastorno del sueño tiene y si está vinculado o no a una enfermedad neurológica como la enfermedad de Parkinson. Por eso esa muy mala costumbre de tengo problemas de sueño, me tomo la pastillita que me dio hasta el vecino, eso está muy mal porque puede estar tapando estos cuadros. Bien, el especialista al que hay que consultar es un neurólogo en caso de tener alguno de estos síntomas que usted ha mencionado en el transcurso de esta entrevista. Siempre al médico de cabecera. Siempre al médico de cabecera. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad relativamente frecuente. El 1 al 2% de la población va a tener enfermedad de Parkinson y yo soy un firme defensor de la atención primaria de la salud. Siempre la atención primaria de la salud. Soy un firme defensor del médico de cabecera, el clásico médico de cabecera que todos tuvimos alguna vez y hay que tener. Él es la primera persona que tenga que estar en contacto con el paciente, sospecharlo. Porque si no, la persona se angustia de vuelta del estrés normal y el estrés patológico. El estrés normal es decir, bueno, lo escuché a Kremaski, tal vez tendré esta cosa, voy a consultar con mi médico de cabecera. Y él es el que va a decir, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena ir al neurólogo? Siempre la atención primaria de la salud. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a usted.